Mi nombre es Michelle Gómez, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Actualmente estoy estudiando licenciatura en Filosofía y voy en tercer semestre. Mi nombre es Alejandra Hernández Novoa, también estudio licenciatura en Filosofía en la Universidad Pedagógica Nacional y también voy en tercer semestre. Y nosotras vamos a presentar el texto de Quine, significado y traducción. Es importante traer a colación la teoría de la traducción de Quine, puesto que esta teoría nos permite ver otros puntos de vista de cómo nosotros traducimos otras lenguas y a su vez nos permite cuestionarnos sobre la veracidad de las mismas traducciones. Entonces, en esta teoría, Quine nos plantea que hay conductas lingüísticas y estímulos. Esta es para cernir o discernir de las cosas, es decir, aceptar o rechazar una oración. Para poder entender esto, Quine nos propone un experimento mental. ¿En qué consiste este experimento mental? En ponernos en el lugar de un lingüista de campo o de un antropólogo que se enfrenta a una tribu de nativos y que el lingüista tiene que traducir la lengua de los nativos a su propia lengua. Entonces, ¿qué pasa? Quine define esto como la traducción radical. Para poder lograr una traducción radical, el lingüista debe tener en cuenta todos los aspectos comportamentales de los nativos, incluyendo los lingüísticos, y que a su vez estos comportamientos lingüísticos surgen gracias a unos estímulos empíricos que se dan en el ambiente. Un ejemplo de esto que pone Quine es con Gabagay. Entonces él dice que el lingüista de campo está con un nativo. En algún momento pasa un conejo y el nativo dice Gabagay, entonces él asume que Gabagay en su lengua significa conejo. Para poder entender esto no es necesario remitirnos específicamente a los ejemplos que da Quine, sino también es cuestión de ver nuestra propia historia. Yo trabajo con el Cabildo Indígena Muisca de Suba y ellos allá me contaban que realmente la bebida famosamente conocida como chicha no es chicha, se llama en realidad fauco. ¿Qué pasa? Que cuando los españoles llegaron y se encontraron con nuestros nativos indígenas, los muiscas por ejemplo, los indígenas les daban la bebida y les decían chicha. ¿Qué pasó? Que los españoles entendieron que la bebida se llamaba chicha, pero en realidad los indígenas les estaban diciendo que la bebida producía diarrea, era como un tipo de advertencia. Y pues eso es lo que pasa, que realmente chicha en muiscum, en la lengua muisca, es diarrea. La bebida realmente se llama fauco. Entonces esto sería un ejemplo muy claro, digamos, de la indeterminación de una traducción en nuestras propias raíces. Bien, de los ejemplos que vimos anteriormente, entonces yo voy a explicar cuál es la conducta lingüística y cuál es el estímulo. En el ejemplo de nosotras, el estímulo sería la facua y la conducta lingüística sería chicha, que fue lo que, digamos, como que la denominó así los españoles. Por otro lado, en la teoría de Quine también introduce las oraciones observacionales, de las cuales descienden las oraciones ocasionales y las oraciones fijas. En las oraciones ocasionales nos dice que es necesario tener un estímulo inmediato para que se den dichas oraciones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una botella de agua y nosotros vemos que en la botella hay agua y por ende podemos afirmar inmediatamente que hay agua en la botella. Estas entonces se podría decir que la base son el empirismo. A modo de comparación con estas oraciones, Quine propone las oraciones fijas. Estas oraciones no necesitan de una estimulación directa en el momento, sino que son más bien como imaginativas. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos imaginarnos el mar, las olas, el sonido de las olas, sin necesariamente tener que estar viendo el mar. Una buena traducción defendida por Quine es aquella traducción que dé cuenta de la verdad. ¿Qué significa este dar cuenta de la verdad? Dar cuenta de la verdad es básicamente ayudarse de hipótesis analíticas, y estas hipótesis analíticas no son más que conjeturas que hace el lingüista gracias a los datos empíricos que tiene de las tribus nativas, teniendo en cuenta sus comportamientos lingüísticos y todo lo que tenga que ver con los rasgos comportamentales de la tribu. Bueno, las hipótesis analíticas entonces lo que dicen es que, o lo que plantean, es que debe haber como una continuidad en cuanto a los comportamientos empíricos y los comportamientos lingüísticos de los nativos para así poder llegar a una correcta traducción. Quine propone 4 ítems en toda su teoría de la traducción, de los cuales los últimos 2 son tesis. Entonces, el primer ítem es básicamente que el significado de una oración en su conjunto depende de la manera en que esta oración es verificada. ¿Esto qué quiere decir? Que depende del asentimiento o el disentimiento del nativo, es decir, depende del estímulo y de la reacción, es que uno puede llegar a, digamos, como a encontrarle un significado, por ejemplo, al ejemplo que decía Quine, a Gabagay.
Por ejemplo, el significado de algo puede tener significado propiamente en lo empírico, pero también, como dije anteriormente, en sus enunciados. Entonces, estos dos, digamos que hacen que una teoría o una traducción tengan significado conjuntamente, y eso sería de una forma holística. Bueno, ahora para empezar con las tesis. La primera tesis es de la subdeterminación de la traducción radical. ¿Esto qué quiere decir? Que la traducción radical está subdeterminada por características comportamentales de los nativos. Sin embargo, por estas características comportamentales, el lingüista nunca va a poder determinar cuál traducción sería la más adecuada. En la teoría de la indeterminación, en la cual Quine nos dice que no existe nada en el mundo que pueda constatar que nuestra traducción es correcta, y tampoco algo objetivo que pueda reflejar que efectivamente esa traducción sirve. Por ende, esta indeterminación lo que hace es que muchas veces se haga una traducción, pero no se sepa si, digamos, todas las partes de la que está compuesta esa traducción efectivamente sí sean las verdaderas. Bueno, esto fue como un video un poco introductorio frente a la teoría de Quine. Espero que hayan quedado las cosas un poco claras. Como les digo, fue muy introductorio, pero intentamos ser bastante explícitas en las diferentes terminologías. Por si les gustó el tema y desean ahondar, por ejemplo, en el texto de Quine, en los créditos vamos a poner el link directo del texto para que se remitan a él. Y pues, a modo de conclusión, a modo de invitación, también es que piensen en actualmente qué tipo de traducciones estamos usando erróneamente o hemos entendido mal. Y muchas gracias. Gracias. Alejita, vea, ¿quiere chicha? Sí. A ver. Esto está muy rico. ¡Qué rico! Venga, Michelle. ¿Qué? Michelle, toca seguir trabajando. Ay, sí, verdad. Venga, toca hacer el video. Bueno, esta y ya. La última. Acá. Venga, Michelle, ¿pero qué es esto? Pues usted no dijo que chicha. ¿Pero chicha no es diarrea?